Tenemos invitado ya conectado, Melissa. Así es, ya está con nosotros el economista Ernesto Bazán. Buenas tardes, puede activar su micrófono y su cámara. Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Muy Qué gusto bien. saludarlo. Aquí estoy a sus órdenes Don, para don conversar de los Ernesto, temas de actualidad. le agradecemos que nos pueda acompañar esta tarde. Y bueno, ayer teníamos un debate bastante amplio. Hablábamos con Orlando Pérez, quien es el presidente de la Asociación de Farmacias, si no me equivoco, Jorge Luis. Ajá. El tema de desarrollo era lo que el gobierno había decretado en torno al 30% de descuento a los medicamentos. Usted hizo un análisis bien detallado en un hilo de cómo se puede llamar ahora en Twitter, de cómo sale esto, cómo se aplica, a quién beneficiará, a quién no, y por eso nos gustaría un poco desglosar esa idea con usted en este rato. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia. Mira, lo primero que tenemos que pensar es en la efectividad de esa medida. Entonces, cuando nos preguntamos el 30% de descuento, la primera pregunta es ¿30% de qué? Entonces, cuando entré a la norma y empiezo a leer la norma, el decreto ejecutivo número 17, la norma te dice que el 30% se aplica al precio de cada farmacia, ¿ya? Al precio que cada farmacia tenía al 30 de junio. Entonces, no es que Acodeco ya tenía todos los precios al 30 de junio registrados y que ese 30% se va a calcular al precio que tenía registrado Acodeco de estos 170 medicamentos, sino que se calcula al precio que tenían cada farmacia, ni siquiera el más bajo de la farmacia, sino cada farmacia. Entonces, eso abre un gran abanico de posibilidades. Yo hice un cálculo porque Minsa, por lo menos hasta antes de la pandemia, registraba en su página web 1.159 farmacias. Entonces, 1.159 farmacias por 170, y yo lo multipliqué por 3, asumiendo que cada medicamento pues, podía tener 3 marcas, digamos, en promedio, ¿no? Entonces, estamos hablando de más o menos 590.000, exactamente era 591.090 precios que podían existir. Entonces, y yo me preguntaba si Acodeco tendría la capacidad, porque entiendo que tiene solamente 40 supervisores. Entonces, me pregunto si puede realmente validar que el descuento se está aplicando correctamente a 591.000 precios, o sea, más de medio millón de precios. Entonces, obviamente queda la duda acerca de la efectividad, pero hay algo que es muy importante, ¿no? Y es que Acodeco lo que tiene que hacer es calcular si ese 30% se está cumpliendo o no respecto del precio de la farmacia, ¿no? Entonces, como esos precios de la farmacia no estaban registrados, pues se abre la posibilidad de que las farmacias puedan hacer una sobrevaloración de ese precio, o sea, que lo suban un poquito para que en el momento en que te calculen el 30%, no sacrifiquen su margen. Esa es una posibilidad que hay que decir, ¿no? Porque Acodeco no va a tener forma de saber cuál era el precio que tenía cada una de las farmacias en cada uno de los medicamentos al 30 de junio, ¿no? Entonces, por todas estas razones, quedan serias dudas de que vamos a tener o que tenemos al frente una medida efectiva que logra el propósito de reducir los precios. Veo muy difícil que los precios se puedan reducir y, en mi opinión, el gran problema no se estaría resolviendo. Ernesto, lo que usted acaba de decir, la verdad que nos genera más preocupación, no solamente por el tema de lo que ya de una manera u otra nos había adelantado el tema de ayer, el presidente de la Unión de Farmacias Pequeñas, que él decía algo que no se termina de decir. El 30% de los medicamentos no son solamente 170, porque hay una variedad de medicamentos en esa gama de, por ejemplo, los cantidad de miligramos que tiene una acetaminofén, hay 20 variedades de acetaminofén que al final se convierten en miles y miles de productos. Y escuchaba el otro día al exdirector de Acodeco mencionar casualmente algo que usted dice: ¿cómo le van a hacer frente a este tema
si el Acodeco no tiene la cantidad de los inspectores para verificar que la farmacia, uno, no está aumentando los precios a última hora. Pongamos que eso se puede comprobar, pero dos, lo que usted acaba de mencionar, que al final del camino no tenemos 170 medicamentos, ni tenemos sino son miles y miles y miles y miles de cosas que controlar para que la gente, porque si cada farmacia del país tiene un precio determinado porque es así, entonces ¿cómo determinar cuál es el 30% de ese producto, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Y aquí hay que decir las cosas, digamos, de manera muy realista. ¿Cómo Acodeco va a poder saber cuál era el precio que tenía la farmacia el 30 de junio de ese producto? ¿Cómo lo puede saber Acodeco? Pues la única forma es preguntándole a la farmacia. Es la única forma. ¿Y la farmacia qué le va a decir? Entonces ahí, siendo realistas, se han creado los incentivos perversos para que si la farmacia tenía un precio de 100 y que con ese 30% quede en 70, la farmacia le diga, el precio era 150. O sea, que ponga, ¿no? Declare en su sistema que el precio era 150, para que cuando se le calcule el 30%, que es 45, entonces quede 105, ¿no? Entonces, pero Acodeco no tiene forma de saber, por lo menos esa es mi opinión, no tiene forma de saber cuál era el precio que tenía cada farmacia. Ustedes leen bien la norma, dice cada farmacia. O sea, no es un precio para todas las farmacias, es el precio de cada farmacia el 30 de junio para cada uno de esos 170 productos. Pero efectivamente, como tú dices, un medicamento, por decir algo, loratadina, ¿no? Entonces, en la norma se habla de loratadina de 10 miligramos, ¿no? Entonces, ¿cuántas marcas de laboratorios de loratadina hay? O sea, hay varias marcas. Entonces, en total, solamente asumiendo 3 marcas por medicamento, estamos hablando de 590,000 precios. O sea, así es. Entonces, no hay una capacidad real del supervisor, que en este caso sería Acodeco, de supervisar 590,000 precios. Además, lo peor es que va a hacerlo sobre la base de lo que le diga cada farmacia. Y le puede decir cualquier cosa. En mi opinión, le puede decir cualquier cosa, ¿no? Porque la única forma de que no engañen a Acodeco es que Acodeco haya tenido esos 591,000 precios el 30 de junio registrados en su plataforma, y no los tiene. Entonces, por eso, de antemano es una medida que tal vez nos va a traer una ilusión, una ficción, una aparente disminución, una aparente rebaja del 30%, pero bueno, esa es la primera posibilidad, que las farmacias, cuando declaren cuál era su precio al 30 de junio, le suban un poco para que eso compense su pérdida de margen. Pero vamos a suponer de que la farmacia declara el monto correcto, ¿no? O sea, que en el ejemplo que les puse, si declara que el precio es 100, ¿no? Entonces le queda en 70 y sobre esos 70 todavía tendría que hacer el descuento de ley del 20% para los jubilados. Entonces vamos a suponer que es así. Entonces, en alguno de los casos no le saldrá a cuenta a la farmacia. No le saldrá a cuenta vender loratadina de 10. Entonces, ¿qué pasará? Venderá loratadina de 5. Porque el decreto habla de loratadina de 10 miligramos. Entonces la farmacia dirá, bueno, tengo loratadina de 5, te puedo vender 2, pero eso no tiene, digamos, el descuento obligatorio. ¿Me explico? Entonces, se abren muchas posibilidades para que ese 30% de descuento no sea efectivo. Por último, ¿no? Si no existen en el mercado, digamos, la loratadina de 5, la farmacia podría dejar de vender. Si no le sale a cuenta, deja de vender. Y por último, si vende a pérdida, cosa que normalmente no se da, si vende a pérdida, ¿qué es lo que va a hacer la farmacia? Pues va a perder en esos medicamentos, pero por otro lado, va a subirle a otros precios para compensar, porque ninguna empresa trabaja a pérdidas. Si pierdo por aquí, entonces le gano por allá, ¿no? Entonces, de cualquier manera, me pregunto cuál es el beneficio para el consumidor. ¿Realmente los consumidores nos vamos a beneficiar de esto o no? Esa es la gran pregunta, ¿no? Yo tengo serias dudas de la efectividad y por eso le llamé la letra pequeña, porque uno tiene que escarbar un poco en lo que dice
el decreto ejecutivo y entrar en los detalles para poder emitir una opinión, ¿no? Y creo que lamentablemente no será efectiva. Ahora, yo puse también en este tweet que publiqué algunas sugerencias, ¿no?, de medidas que podrían ayudar al país, porque realmente este es un problema del país, ¿no? Al país a que los precios de las medicinas resulten más accesibles, ¿no?, a los consumidores, ¿no? Porque al final, pues son los pacientes los que terminan pagando los platos rotos, ¿no? Así que podemos Así es. conversar de eso también, si les parece. Ok, don Ernesto, saludos. ¿Cómo se le explica al panameño común y corriente el tema de que este tipo de congelación de esto, o este tipo de sistema que están utilizando ahora para la medicina va a terminar afectando a estas empresas? Porque el panameño de a pie o el común y corriente dice, no, pero si no están beneficiando. Pero al final estamos ahorcando, creo que el porcentaje de pequeñas y medianas empresas es enorme. Y esas son las que al final se van viendo afectadas con este tema de congelación de precios. Sí, yo creo que... ¿Cómo se le explica a ese panameño? Sí, mira, yo creo que hay que hacer mucho digamos, mucho de docencia, ¿no? Y ahí los programas como ustedes y los programas informativos creo que tienen un rol importante, porque, digamos, aquí lo que hace falta es un pedazo de la cadena en llevar digamos, esta explicación, o llevar digamos, digerir un poco esto para el buen entendimiento del ciudadano de a pie, ¿no? El ciudadano de a pie le dicen 30% y el ciudadano de a pie dice, bueno, espero mi 30%, pero ese 30% al final termina siendo ficticio. Entonces hay que llevar mucha docencia y hay que llevar mucha explicación. Entonces, yo lo que acostumbro a hacer, por ejemplo, en los twitters que publico, en los análisis que publico, yo lo que acostumbro a hacer es poner ejemplos sencillos, ¿no? O sea, poner ejemplos numéricos, poner sumas y restas, y así las personas, pues yo creo que van a poder entender mejor de qué se trata. Y apelar un poco a entender cómo funciona la conducta humana, ¿no? O sea, si a ti te obligan a hacer un descuento sobre un precio base que no está definido, pues los incentivos perversos van a forzar o van a presionar a que la persona que tiene que aplicar el descuento obligatorio por normativa termine elevando estos precios para que después del porcentaje de descuento pues no sacrifique sus márgenes. Yo me pregunto, ¿quién de los empresarios quiere sacrificar sus márgenes? Es normal en la naturaleza humana que un empresario quiera mantener su margen, por no decir que quiera incrementarlo. ¿Y quién de los consumidores no quiere que le cobren menos, que le hagan un descuento de verdad? Entonces, eso es apelar un poco al entendimiento de la naturaleza humana, de cómo somos las personas, de cómo pensamos las personas, qué es lo que puede pasar, y pues llevando estas ideas a través de mensajes sencillos, creo que podemos llegar al ciudadano de a pie, ¿no? Como lo dice Orman. Financieramente hablando o económicamente hablando, ¿existe una empresa que quiera bajarse sus ganancias para contribuir al ahorro del consumidor? Pues la verdad es que no, o sea, la verdad es que, y esto puede sonar un poco extraño, ¿no? Pero las personas y las empresas tendemos a ser egoístas, ¿no? O sea, cuando tú recibes un salario, tú quieres ese salario para ti, ¿no? O sea, tú no estás dispuesto a compartir tu salario con otras personas. Un empresario también opera así. O sea, un empresario cuando tiene una ganancia o un margen de ganancia, no está dispuesto a compartir su margen de ganancia, ¿no? Entonces,
por mucho que quiera a los consumidores, a sus clientes, o sea, no está dispuesto a dar un descuento. Y también funciona la psicología inversa. O sea, cuando nosotros nos obligan a algo, ¿no? Entonces nosotros no queremos hacerlo por obligación. Si queremos hacer algo es por nuestra propia voluntad, pero no necesariamente por obligación. Entonces eso también sucede, ¿no? De manera que pues aquí difícilmente vamos a poder, con una norma que ya lo hemos visto, mira, con leyes, o sea, difícilmente vamos a poder controlar los márgenes de ganancia, ¿no? Porque el empresario además va a tender a sobrevivir. No nos olvidemos que los márgenes de ganancia no solamente son las diferencias de precio. Es decir, yo he escuchado a mucha gente hablar, mira, que este producto lo compran al fabricante a 10 y lo venden aquí a 100, 10 veces el valor, ¿no? Entonces, bueno, esa es una forma de verlo, pero ese es digamos, el primer margen. Ese es el margen de diferencia de precios. Pero de ese margen tiene que cubrir muchísimas cosas. Ese margen tiene que cubrir los fletes de importación, tiene que cubrir el impuesto aduanero, o sea, el arancel, tiene que cubrir las oficinas locales del importador, ¿no? Y todos sus gastos generales de alquiler de oficina, de aire acondicionado, de secretaria, de impuestos locales, en fin, todo eso tiene que cubrir, ¿no? Su planilla, todo el seguro social, todo eso tiene que cubrir dentro de los márgenes. Entonces, muchas veces cuando se piensa que los márgenes de las farmacias pequeñas son 30%, 40%, alguien se podría pensar de que ese es un margen alto, pero cuando tú ves que ese margen tiene que cubrir el alquiler del local, tiene que cubrir muchas cosas, o sea, ese margen tal vez no resulta tan alto para una farmacia pequeña. Y de las 1000, fíjate que yo estuve recibiendo comentarios del tweet que hice, y de las 1159 farmacias estas que están publicadas en la página web del MINSA, un poquito menos de la mitad, casi la mitad, ¿no? O sea, que aproximadamente 500 son pequeñas farmacias, ¿no? Digamos de la ciudad de Panamá y también del interior, más o menos 500, o sea, como la mitad de todas las farmacias son farmacias pequeñas, ¿no? Y tú sabes que las más pequeñas, ¿perdón? 450 más o menos. Más o menos. Entonces, mira, mientras más pequeñas son las farmacias, menos márgenes de acción tienen, ¿no? Porque sus costos fijos proporcionalmente van a ser más altos para estos Pero hay una pregunta, Ernesto, y me parece muy explicativa su respuesta en el sentido de tratar de entender a estas en farmacias más pequeñas y entender que sí, la gente cree que las farmacias pequeñas sobreviven con un 30-40% y que con eso solucionan, pero hay un montón de problemas de deudas que pagar. Pero mi pregunta base para usted, que es economista, que por los tweets que vi, se metió en aguas profundas para tratar de entender el tema. ¿Ha analizado o ha visto económicamente o ha analizado financieramente cuál es el mejor camino que debió tomar el gobierno para tratar de llegar a un punto de ni bueno para ti ni bueno para nosotros, pero por lo menos para que el panameño, el consumidor, no sientan que, de verdad se lo digo, le están metiendo la mano en el bolsillo? Claro. Le están metiendo la mano en el bolsillo. Yo creo que usted, si compra medicamentos, lo sabe tanto como yo, como el resto de los que estamos aquí. Claro, sí, mira. Vamos a tratar de explicarlo con un ejemplo, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que yo le quiero vender un medicamento, ¿ya? Yo soy el fabricante, ¿ya? Entonces yo le quiero vender un medicamento a Orman, ¿okay? Entonces Orman me lo puede comprar directamente, pero ¿qué pasa si yo se lo vendo a Jorge Luis, ese mismo medicamento, y solo Jorge Luis es el único que puede comprar ese medicamento, ¿ya? Y luego Jorge Luis se lo vende a Leonardo, y Leonardo solamente le puede comprar a Jorge Luis, porque Leonardo no puede importar eso directamente, ¿ya? Y después Leonardo se lo vende a Orman. Entonces, ¿qué pasa? Ahí lo que hemos hecho es ponerle eslabones a la cadena. Claro. En ese es, digamos, a la cadena comercial. Mientras más eslabones haya en la cadena comercial, entonces más
tú vas a estar acumulando márgenes, porque cada uno de esos eslabones va a querer su porcentaje de ganancia, va a querer, ¿no? Porque nadie va a trabajar gratis, entonces todos quieren su parte de su tajada, digamos, del pastel. Mientras más eslabones haya, entonces el precio se eleva, número uno. Número dos, cuando hay un solo camino, es decir, que el único que me puede comprar a mí es Jorge Luis, y Leonardo no me puede comprar a mí, y Orman no me lo puede comprar directamente, ¿no? Entonces, ahí tenemos una posición monopólica. En una posición monopólica se abre la posibilidad del abuso. ¿Por qué? Porque si Jorge Luis es el único que me lo puede comprar a mí, entonces va a ser el único que se lo va a poder vender a Leonardo. Y como es el único que lo puede vender, entonces va a tratar de subir los precios porque siente ese poder de venta. Eso es lo que pasa en los monopolios. En Panamá no tenemos monopolios, pero sí tenemos oligopolios. Quiere decir de que el laboratorio, digamos, los que compran al laboratorio, que son más o menos 5 grupos empresariales, representan aproximadamente el 80% de todas las importaciones. Entonces, estos 5 grupos tienen una posición oligopólica, que es una posición de poder. Y esa posición oligopólica, ¿no?, los lleva a subir los precios y a vendérselo a precios altos. ¿A quién? A las farmacias y también a la Caja de Seguro Social y el MINSA. ¿Por qué? Porque en Panamá tenemos una ley, que es la Ley 1 del año 2001, o sea, que es una ley que tiene más de 20 años, que nos dice que la Caja de Seguro Social y el MINSA no le pueden comprar los medicamentos a los laboratorios. ¿Se los tienen que comprar a quién? A los distribuidores mayoristas. Que en esencia son, bueno, no son 5, ¿no? Pero el 80%, 5 representan el 80%. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se genera un problema. ¿Por qué? Porque nosotros como Estado, ya sea que seamos Caja de Seguro Social o ya sea que seamos MINSA, se lo terminamos comprando, digamos, caro. O sea, ya como país estamos comprando caro. Y la cosa se agrava cuando estos, digamos, distribuidores que lo venden por licitación, cuando en estas licitaciones hay algún tipo de problemas que se declaran desiertas o hay impugnaciones, entonces, y eso genera desabastecimiento. Entonces, en desabastecimiento, ¿qué pasa? La Caja de Seguro Social puede obviar las licitaciones y puede hacer compras directas. Entonces, eso es lo que se llama el desabastecimiento crítico. Y en desabastecimiento crítico, la Caja de Seguro Social y el MINSA terminan comprando en precios carísimos. O sea, si ya compran caros, con el desabastecimiento compran carísimos, ¿no? Entonces, y obviamente, cuando los precios son altos, todos los precios suben al mismo tiempo, los precios de las farmacias también. Los precios de las farmacias no van a estar bajos, ¿no? No van a estar más bajos que los precios del que está comprando la Caja de Seguro Social. Entonces, los mayoristas, ¿qué hacen? Se lo venden caro a las farmacias. Al final, en conclusión, nosotros los panameños terminamos pagando precios elevadísimos por los medicamentos. Entonces, primera medida, señores, que la Caja de Seguro Social y el MINSA le compren directo a los laboratorios. Claro, tenemos que cambiar la ley, ¿no? Y eso no es fácil, cambiar las leyes, porque eso tiene que pasar por asamblea y ustedes saben cómo es la asamblea, ¿no? Entonces, pero, digamos, pensando en el bienestar de los panameños y en que todos queremos que los precios de las medicinas, que probablemente en Panamá están en los niveles más altos de Latinoamérica, ¿no? Entonces, probablemente tengamos que tomar ese camino. Ese sería el más recomendable, ¿no? Ernesto, ¿qué hace? Porque yo creo que usted nos ha descrito la cadena, primero que todo, por ejemplo, los 5 que estamos aquí nos ha descrito la cadena de lo que ocurre en Panamá. Pero por el otro lado ha dicho dónde está lo que yo le decía el otro día a alguien sobre el cuello de botella. El cuello de botella es el que en Panamá controlan 5 grupos, un 80%, como usted lo dice, la traída de medicamentos. Aquí yo no entiendo, la verdad lo confieso,
tuvimos al presidente de la, de la, del Colegio Farmacéutica, y no sé por qué se aferra a la ley 1, porque usted lo acaba de decir muy bien. Esa ley 1 que tiene 20 años, que se trató de hacer bastante bien, pero terminó con unos entuertos en esa asamblea, la recuerdo muy bien. Al final del camino permite estos altos costos y solamente que un grupo traiga medicamentos al país. ¿Cómo se revienta esto? Porque ayer hablábamos con el profesor Cabrera y decíamos, ¿cómo reventamos esto? Porque en Costa Rica el presidente lo hizo de un plumazo y un decretazo, pero ¿cómo reventamos esto? Porque el tema es que el 30%, esos 170 productos, que al final se convierten en miles de productos, como usted lo menciona, no van a solucionar el problema de los medicamentos en el país. No lo van a solucionar, ni van a solucionar que nos estén asaltando la billetera todas las quincenas y los meses en el país. Incluso lo pueden agravar, porque si generan escasez, ya sea que hay una reducción de márgenes, ¿no? Pues pueden agravar el problema. O si las farmacias deciden vender estos productos con un margen menor o con pérdidas y aumentar otros, eso nos va a generar más incremento en el precio del resto de productos, ¿no? Que venden la farmacia, porque de alguna manera hay que generar utilidades para poder pagar los gastos generales, de alquileres, de salarios, de energía, pues todo, impuestos, todo lo que hay que pagar, ¿no? Entonces, estas medidas claramente no resuelven, pero probablemente pueden agravar la situación incluso, ¿no? Entonces, entonces el camino, primero es un camino de concientización, porque al final hay algo que no podemos dejar de tomar en cuenta, ¿no? O sea, nosotros, digamos, los que votamos, en el momento en que nosotros votamos, decidimos nuestro futuro. Entonces, voy a ser muy sincero y perdón si no soy muy optimista, ¿no? Pero yo no tengo mucho optimismo en esta asamblea. Pero dentro de poco ya vamos a tener un cambio de asamblea. Y ese es el momento en donde los panameños tenemos que elevar nuestra voz ciudadana, nuestra protesta ciudadana a través del voto, porque esa es la forma como nosotros podemos impulsar los cambios, ¿no? Entonces, pero es muy difícil que tú le puedas pedir a un ciudadano que vote por unas alternativas que sí claramente están proponiendo estos cambios, cuando no entiende los cambios, cuando no entiende el problema, cuando no entiende por qué los precios son altos, le echa la culpa a Minsa, le echa la culpa al gobierno, ¿no? Pero no entendió qué es lo que hay que cambiar, ¿no? Entonces, por eso yo decía que, digamos, es importante, y ustedes los medios, los comunicadores, tienen un rol clave en esa, digamos, concientización y en esa sensibilización de llevarle a las personas la explicación de cuál es el problema y qué es lo que podemos hacer nosotros, porque no nos olvidemos que al final, digamos, los gobernantes reciben un mandato prestado, pero los verdaderos jefes son el pueblo. El pueblo es el verdadero jefe, porque el pueblo es el que pone a los gobernantes 5 años. Entonces, y es el pueblo el que tiene que recibir esa orientación, ¿no? Esa, digamos, ilustración de cómo son las cosas para que con información pueda tomar mejores decisiones. Y desafortunadamente, pues, últimamente no hemos tomado buenas decisiones en las votaciones, lamentablemente, ¿no? Don Ernesto Bazán, gracias por habernos acompañado esta tarde. Es un tema que seguiremos ahondando y bueno, estamos en contacto e interesantes los detalles en torno al tema de los medicamentos y a la situación que se maneja en torno a este tema de compra-venta, intermediario, fabricante y comprador final. Sí, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por darme la oportunidad de hacer algo de docencia. Gracias y hasta la próxima. A la próxima.